presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones. Este día viernes le ponemos fin a la semana, también al mes de julio, pero lo hacemos con noticias lamentables, con lo ocurrido en San Felipe, un incendio que deja al menos 6 personas fallecidas en un hogar de ancianos. Esto se habría extendido también a otros inmuebles aledaños. Sí, y 2 personas heridas también ahí en San Felipe. Fue una jornada trágica, este incendio que se declaró desde las 10 de la noche. Gabriela Segura nos tiene los detalles. Gaby, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. A eso de las 10 de la noche es cuando recibe la alerta a bomberos de San Felipe de este incendio que estaba afectando a una casa de acogida ubicada en el centro de la comuna. Esta es una casa de acogida que depende del Hospital Psiquiátrico de San Felipe y donde habían personas que habían sido dadas de altas y que estaban en rehabilitación para pronto poder reinsertarse en la sociedad. A eso de las 9 de la noche se inician las llamas por causas que todavía se están investigando, pero que aparentemente sería por una estufa a gas, lo que habría originado el fuego que rápidamente se propagó en el entretecho y tomó finalmente todo el inmueble, dejando algunas personas atrapadas allí y dejando también la lástima cifra de 6 personas fallecidas. 8 personas también quedaron hospitalizadas, las personas que estaban al interior tuvieron que ser trasladados a distintos centros asistenciales de la comuna. De estas 8 personas, 2 están en estado grave, según la información que entregaron las autoridades durante la noche de ayer, cuando comenzó este combate al incendio para poder obviamente evitar que las llamas llegaran a otras viviendas aledañas. Esta es una casa de acogida, una casa bastante grande, antigua, que dificultó también que las personas pudieran salir de manera correcta y pudieran evacuar el recinto ante las llamas, y también por el alto cantidad de material combustible que generó que las llamas fueran aún más potentes, dejando este saldo, lo decíamos, de 6 personas fallecidas. 20 aproximadamente compañías de bomberos, un poco más, llegaron hasta este lugar para combatir las llamas, cerca de 200 voluntarios que finalmente en horas de la noche pudieron controlar el incendio, pero dando también esta cifra. Conversamos con el comandante de bomberos de San Felipe, escuchemos, del cuerpo de bomberos de San Felipe, escuchemos qué fue lo que nos comentó. Bueno, sí, la verdad que en estos momentos el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos de San Felipe está trabajando todavía en la investigación del incendio. La hipótesis número 1 es de que podría haber sido recalentamiento de una estufa a gas, que es la causa que se están trabajando, es una de las hipótesis. La verdad que la estructura que tenía este sector era bastante modesta, de material ligero al interior, y la verdad que eso facilitó de que el fuego avanzara rápidamente. Sí, porque fue bastante complejo para Carabineros poder combatir este incendio que finalmente en horas de la noche logra ser controlado, y lo decía el comandante del cuerpo de bomberos, principalmente por el material que estaba construida esta casa. También tenía material ligero, adobe, que generó derrumbes al interior, lo que dificultó que las personas pudieran escapar correctamente cuando se inicia el incendio. Habían cerca de 16 personas entre las que estaban allí internados haciendo este proceso de rehabilitación y de reinserción, y también una TENS que estaba al interior. También llegó hasta este lugar el delegado presidencial de San Felipe, Boris Lutzik. Escuchemos qué fue lo que dijo. Era una casa donde ya habían pacientes dados de alta desde el hospital psiquiátrico y que estaban en una etapa de reinserción social. 16 personas contando una TENS, hay 6 fallecidos. Una persona que está en una casa aledaña al lugar de la tragedia, y 8 personas que están hospitalizadas. Una situación que obviamente alertó a los vecinos por este inminente riesgo de propagación de las llamas, lo que finalmente se pudo evitar para que otros inmuebles no resultaran afectados producto del incendio, aunque de todas maneras los vecinos manifestaban que esta era una situación que les preocupaba desde hace bastante tiempo. Incluso en noviembre del año pasado, la Junta de Vecinos del sector había presentado un reclamo ante la Seremi de Salud. Primero recurrieron a la Gobernación, también a
la alcaldía, pero finalmente fueron derivados a la Seremi de Salud de Valparaíso respecto a la situación que se vivía en este recinto donde estaban estas personas que habían sido pacientes del hospital psiquiátrico y que estaban haciendo ya el último proceso para poder dejar este recinto en ese lugar. Ellos habían manifestado su preocupación por dos aspectos. Uno, por el aspecto del estado en que se encontraban estas personas al interior del recinto, por ruidos, gritos y también porque al parecer estas personas salían del lugar, lo que generaba algunos problemas con los vecinos, pero también por la infraestructura de esta casa. Les comentaba que es una casa antigua, que no tenía vías de escape correctamente señaladas y que esto también dificultó obviamente el trabajo de bomberos para poder evacuar a las personas. Estos aspectos ellos los presentaron a la Seremi de Salud de la región de Valparaíso hace unos meses, no tuvieron respuesta y finalmente ocurre este trágico desenlace en horas de la noche de ayer. Hablamos con el presidente de la Junta de Vecinos sobre este reclamo y también cómo fue resuelto por parte de las autoridades. Empezaron a llegar en personas de edad y con deficiencia mental que andaban en la calle y llamaba mucho la atención porque habían escolares en ese entonces y los escolares, lógico como corresponde, ¿cierto? Ellos muchas veces son medio sarcásticos y hacían burla y entonces empecé a interiorizar y era un hogar que se había creado al lado o pacientes del psiquiátrico Putaendo que nos mandaron a esta casa. La autoridad, ningún contacto con los vecinos, ninguno. Yo soy el presidente, no se acercaron. Los vecinos tuvimos que empezar a indagar y a ver, y cuando vimos que había tal gravedad en la situación, hicimos una denuncia a la Seremi. Sí, porque eso es lo que reclaman los vecinos del sector, que ellos no fueron informados de este centro de acogida que iba a recibir a quienes fueran pacientes del Hospital Psiquiátrico de San Felipe y que tras obtener más información presentan esta denuncia de la que no tienen respuesta y queda finalmente en nada. También pudimos hablar con una persona que estuvo trabajando hace unos meses en este lugar respecto a las condiciones del inmueble que también resultó completamente dañado. Este lugar funciona en el día con 2 o 3 funcionarias. La persona encargada siempre llegaba a verlo, pero permanece el lugar constantemente con llave por el mismo problema del problema de psiquiatría. ¿Eran enfermos claro. que eran pacientes psiquiátricos? Claro, entonces no se podía dejar así nomás porque podían salir, pues. ¿No? Adentro todas las puertas abiertas, claro, ellos hacían su aseo porque no tenían personal de aseo. No tenían personal de aseo. Tenían que hacer los mismos pacientes. Ellos mismos, igual en el fondo les servía como una actividad para mantenerlos distraídos. No, había hasta 6 personas por habitación, hasta 6 personas. Las camitas eran de una plaza, pegadita a la muralla, una en el medio, así, su roperito, su velador. Eso era como mucho lo que tenían. Cuando comienza el incendio la noche de ayer habían 16 personas al interior de esta casa de acogida y quienes primero se percatan de esta situación son los vecinos, los que vivían en las casas aledañas, quienes se acercan inmediatamente para intentar ayudar al personal que trabajaba en este lugar para sacar a quienes estaban al interior. Lamentablemente hay quienes no logran hacerlo, pero de todas maneras los vecinos hicieron el intento de poder ayudar para que este desenlace no terminara de esa manera. De todas maneras les llama la atención a los vecinos cómo este fuego se convirtió y tomó tanta potencia en tan rápidos minutos, por lo que obviamente les preocupó que pudiera llegar a otras viviendas. La techumbre resultó completamente destruida, las llamas, y también tomaron las piezas y el resto del patio, que fue lo que nos comentaban. Conversamos con una vecina del sector respecto a esto que ocurrió en cosa de minutos, en que el incendio tomó fuerza y terminó de esta manera. Fue en cosa de segundos en realidad, porque salí y no se veía absolutamente nada. Luego entro a mi casa y salgo en un segundo y habían unas tremendas llamaradas en la casa del frente. Mira, cuando yo salí había gente que estaba tendida en el piso. Las personas que cuidaban a esos enfermitos gritaban de un lado para otro, desesperados todos. Los mismos enfermitos también se movían de un lado para otro, gritaban, lloraban.
Bueno, y actualmente se están realizando las coordinaciones para poder determinar también ubicar a los familiares de quienes resultaron lesionados tras este incendio y que fueron trasladados a distintos recintos asistenciales de la zona cercanos a San Felipe para que puedan recibir atención, y también las coordinaciones de qué va a pasar con este lugar a futuro y dónde van a ser trasladados los pacientes que estaban allí internados. Sí, Gaby, gente tendida en el piso, personas gritando y llorando, decía una de las vecinas, una verdadera tragedia la que se vivió ahí en San Felipe. 6 fallecidos, en su mayoría personas indefensas que no pudieron escapar de las llamas. Muchas gracias, Gaby. Vamos a ir a otra información, que es la llegada de un nuevo stock de vacunas. En este caso sería Sinovac, más allá de las problemáticas que hay en torno a Pfizer. Y varios anuncios importantes. Uno, que estaría asegurada la tercera dosis, esta dosis de refuerzo. Además también de que hay una recalendarización de los que hasta ahora no han podido vacunarse. Así que vamos a conocer de todos los anuncios, todas las modificaciones en el tema vacuna. De eso nos cuenta hasta ahora Marianela Estrada, con quien tenemos contacto. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Mané. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Roberto, muy buenas tardes. Claro, hoy día llegó 1 millón de dosis de vacunas Sinovac, las cuales van a ser destinadas para primeras y segundas dosis, pero solamente algunos días de la semana. ¿Por qué es tan importante esta información? Porque todos aquellos quienes quieran tener su pase de movilidad para fiestas patrias van a tener la oportunidad de vacunarse con Sinovac solamente el próximo lunes y martes. Solamente esos 2 días que van a estar destinados para la vacunación de rezagados de mayores de 18 años. Y vacunándose esos 2 días van a alcanzar entonces a tener su esquema completo y poder sacar el pase de movilidad para fiestas patrias, que ya está siendo un tema en este casi comienzo del mes de agosto. Y de esta forma el calendario de vacunación para la próxima semana queda de la siguiente manera, para que presten mucha atención, si lo pueden anotar, las personas que andan buscando aún su segunda dosis o que todavía no se han vacunado. El lunes 2 y 3 y el martes 3 de agosto va a estar destinada para segundas dosis de Sinovac y para primeras dosis de los rezagados mayores de 18 años. El miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de agosto va a estar destinada solamente para segundas dosis Pfizer de toda la población rezagada involuntaria, por decirlo de alguna manera, que se vacunaron con Pfizer o AstraZeneca hasta antes del 27 de junio. Todos aquellos que las semanas anteriores andaban buscando segundas dosis Pfizer van a tener estos 3 días entonces de la próxima semana. Los vuelvo a repetir: miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 para poder vacunarse con su segunda dosis. ¿Qué va a pasar la semana que sigue entre el 9 y el 13 de agosto? Nuevamente, solamente el lunes 9 de agosto y el martes 10 de agosto va a estar destinada para la primera y segunda dosis de Sinovac, solamente Sinovac. Y de esta forma, el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de agosto va a estar destinado para la segunda dosis de Pfizer de la población vacunada entre el 5 y el 11 de julio. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta para que no existan confusiones, sobre todo para aquellos quienes se quieren obtener entonces el pase de movilidad antes de fiestas patrias, que tienen como máximo para poder vacunarse el próximo lunes y martes solamente con Sinovac. Les reiteramos, escuchemos qué fue lo que dijo la subsecretaria Paula Daza con respecto a esta recalendarización. La próxima semana vamos a poder vacunar a los rezagados los días lunes y martes, a todas las personas mayores de 18 años, rezagadas que no se han vacunado hasta este momento, que acudan a los vacunatorios. También vamos a vacunar a las personas con segundas dosis de Sinovac lunes y martes de la próxima semana, lunes y martes de la semana subsiguiente. Pero también los días miércoles, jueves y viernes vamos a vacunar a las personas que le corresponde la segunda dosis de Pfizer, que se vacunaron antes del 27 de junio. De todas formas, estos calendarios de vacunación del Ministerio de Salud están en la página del MinSal, están también en sus canales de información, en sus redes sociales, para que alguien, si los quiere volver a revisar y ver en detalle, pueda entonces fijarse qué día le correspondería vacuna, si es rezagado mayor de 18 años o si está esperando una segunda dosis de vacunas Pfizer. Vamos a ver qué es lo que va a pasar la próxima semana, sobre todo el lunes y
y martes, porque sabemos hay bastante interés de tener el pase de movilidad para las fiestas patrias, porque de esta forma además se amplían los aforos en las juntas sociales que se puedan realizar. Hubo palabras por parte del ministro vocero de gobierno con respecto a qué es lo que va a suceder con la vacunación el próximo lunes y martes para todos aquellos quienes quieran alcanzar su pase de movilidad antes de fiestas patrias. Escuchemos qué fue lo que dijo. Los días lunes y martes se va a vacunar exclusivamente a personas que son rezagadas mayores de 18 años. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Todos aquellos que quieran tener pase de movilidad para las fiestas patrias tienen que vacunarse la próxima semana. Tienen que hacerlo el día lunes y martes. Todos aquellos jóvenes, particularmente aquellos menores de 40, que son los que todavía han estado más rezagados, tienen que vacunarse este lunes y martes si es que quieren tener pase de movilidad para las fiestas patrias. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que va a pasar con los vacunatorios el próximo lunes y martes. Probablemente esto de poder obtener el pase de movilidad antes de las fiestas patrias va a despertar gran interés para todos aquellos rezagados que aún no se han vacunado. Y como ustedes pueden ver, en esta recalendarización se ha suspendido por 2 semanas la vacunación de los menores de 14 años, que fue donde efectivamente quedó el calendario la semana pasada. Fueron justamente los menores, los de 14 y los menores de 14 quienes no alcanzaron a encontrar las dosis de Pfizer correspondientes. Sabemos que Pfizer es la única dosis autorizada para vacunar a los menores de edad, pero según dijo la subsecretaria Paula Daza, la vacunación para los de 14 y menos se va a retomar y se espera que se retome en la segunda quincena de agosto. Y con respecto a esto se le consultó al ministro de Educación qué pasa con esta situación, porque hay muchos padres apoderados que no están muy convencidos de mandar a sus hijos o hijas al colegio hasta que por lo menos tengan una dosis de la vacuna. Allí, con respecto a esto, el ministro dio a conocer que existen otros mecanismos para el retorno de clases seguro, como por ejemplo las cuadrillas sanitarias, que están conformadas por diferentes personas del establecimiento educacional, incluso por alumnos, para poder ir verificando que se cumplan con los protocolos sanitarios. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro con respecto a qué es lo que sucede entonces con la suspensión de la vacunación de los menores de 14 por estas 2 semanas y esto ligado, por supuesto, a un retorno a clases. Esfuerzo que todas las comunidades hacen para hacer de la escuela un lugar seguro pasa fundamentalmente porque cada uno de nosotros aporte con el autocuidado, con el rigor en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La vacuna es un elemento importante que le da mayor seguridad aún a la vuelta a clases, pero no es un elemento central. De hecho, en todos los países del mundo que tuvieron su proceso de vuelta a clase, la vacuna no formaba parte del conjunto de medidas. Claro, ahí el ministro decía entonces que son otros puntos también los que acompañan a un retorno de clases seguros, no necesariamente la vacunación de los alumnos y alumnas. Y también mencionó que ya cerca de 7.000 establecimientos educacionales en todo el país han regresado a clases presenciales, así que es de esperar, por supuesto, que tal como lo dijo la subsecretaria, se pueda retomar con la vacunación de los menores de 14 años en la segunda quincena de agosto. También se ha hablado de un tema bastante importante que tú mencionabas, Vivi, al principio de este despacho en relación a qué es lo que va a suceder con la tercera dosis o con una dosis de refuerzo. Con respecto a esto, la subsecretaria Paula Daza dijo que ya cuentan con información de algunos estudios extranjeros y que también están esperando los resultados de un estudio que está haciendo el Ministerio de Salud acá en Chile, que ya se ha inoculado a 560 personas con una tercera dosis, entre ellos personas que conforman el personal de salud, también adultos mayores, y la próxima semana entonces deberían tener estos resultados para poder dar eventualmente algún anuncio si es que se va a necesitar una tercera dosis o no. Nosotros esta mañana pudimos conversar también con un doctor, un infectólogo, quien está al tanto de todos estos estudios que se están realizando con respecto a si sería necesario o no poner esta tercera dosis y a quienes principalmente habría que inocular. Escuchemos. Compartiendo el concepto que han hecho mis colegas en el CABEI, que se va a avanzar a una tercera dosis muy probablemente. Hay que decir que esto no es un tema zanjado a nivel mundial.
Hay aristas en esto, hay un llamado a la OMS por el tema de equidad de vacunas, que la gran mayoría de los países están luchando por tener 1 o 2 dosis. Esos ensayos se están haciendo en Chile, lo ha dicho el Ministerio, ¿no es cierto?, en la posta central, alrededor de 500 personas, con diferentes formulaciones de vacuna para esa tercera dosis. Tenemos que esperar esos resultados, tenemos que ver la robustez de uno u otro para ir a proponer con qué vacuna hacer las terceras dosis. Y aquí la pregunta que todos nos hacemos, Vivi y Roberto, es si es que efectivamente se va a tener que administrar esa tercera dosis, va a estar el stock disponible para poder realizar esta inoculación, porque lo vimos durante las últimas 2 semanas que muchas personas se quedaron rezagadas involuntariamente con su segunda dosis de Pfizer. Hubo personas que transitaron por distintos vacunatorios buscando esta segunda dosis, que no la han podido encontrar y que por esto además se tuvo que recalendarizar lo que va a suceder durante las próximas 2 semanas para asegurar estas segundas dosis a la población que no alcanzó a obtenerla la semana pasada. Así que esa es una pregunta muy importante a resolver. ¿Se va a tener el stock disponible para una eventual tercera dosis? La subsecretaria de Salud, Paula Daza, respondió con respecto a esto. Escuchemos. Hemos conversado con distintos expertos a nivel nacional e internacional, donde una de las recomendaciones es que después de los 5 o 6 meses los niveles de anticuerpos disminuyen por todos los estudios que hemos visto y por lo tanto que se podría recomendar una dosis de esfuerzo. Toda esta información además la vamos a sumar a los estudios que estamos haciendo el Ministerio de Salud con una dosis de refuerzo a un grupo de más de 560 personas. Con toda esta información, la próxima semana nosotros vamos a poder tomar una decisión con respecto a la dosis de refuerzo. Primero que nada, cuándo es el momento más oportuno y segundo, con qué vacunas vamos a vacunar a los distintos grupos de población. Exacto, entonces la próxima semana deberíamos tener anuncios importantes con respecto a esta tercera dosis o dosis de refuerzo, según los resultados que tenga este estudio que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto con la posta central. Y también vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder el próximo lunes y martes con este nuevo calendario, donde se ha dicho que es el plazo tope para los que quieren obtener su pase de movilidad antes de fiestas patrias. Es un importante mensaje que se envía rápidamente, ponerse al día, podríamos decir, aquellos rezagados. Y en cuanto al tema de la tercera dosis, recordemos que la recomendación era ojalá una vacunación cruzada, que pudiese ser, por ejemplo, Pfizer. Es lo que determinó Uruguay como una manera de reforzar la inmunidad para las personas que se habían vacunado con Sinovac. Pero sabemos que hay problemáticas del stock, así que vamos a quedar pendientes de cuándo se anuncie que comienza eso, que es un proceso que por lo menos la evidencia está diciendo que es fundamental, sobre todo para las personas que se vacunaron en el mes de febrero o de marzo. Muchísimas gracias por el reporte. Bueno, Vivi, y mientras hablamos de vacunas, de terceras dosis, vamos a hablar también de cifras, porque el Ministerio de Salud reportó 1.335 nuevos casos y 71 muertes asociadas al COVID-19. En la última jornada se realizaron 63.348 test PCR y de antígeno, registrando una positividad del 2.14% a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana se mantiene un 2%. A la fecha hay 8.593 pacientes en etapa activa del virus. La región con mayor índice de incidencia es la de Los Ríos, seguida por Atacama, Arica y Parinacota y el Maule. Y en la última semana los nuevos contagios, atención a esta estadística, disminuyeron en un 14%, cifra que asciende a un 47% si consideramos los últimos 14 días. Se informó también de 1.452 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.163 están con apoyo de ventilación mecánica y ojo porque hay 528 camas críticas disponibles en el país. Bueno, durante esta semana les mostrábamos un informe que contaba el caso de un profesor que fue atropellado en un paso de cebra, estuvo grave, en coma. Ahí está la imagen y su familia hacía un llamado a poder dar antecedentes del auto que se dio a la fuga. Se habría entregado la persona responsable de este atropello. Tenemos ya contacto con Abelino Martínez para conocer más detalles de esta información. Abelino. Hola, Abelino. Hola,
¿Cómo están Roberto y Diana? ¿Cómo están todos en sus casas? Durante 4 días permaneció prófugo esta persona que el día lunes atropelló a este profesor de 43 años, profesor de la Universidad de Santiago, que atravesaba en un paso de cebra habilitado en la comuna de San Miguel. El conductor del vehículo viajaba a exceso de velocidad y además, tras atropellar a este hombre, simplemente huyó del lugar sin prestarle ayuda. Afortunadamente, el profesor alcanzó a ser trasladado hasta el hospital Barros Luco, donde salvaron su vida. Aún, eso sí, de todos modos permanece en riesgo vital, lamentablemente. Durante 4 días estuvo prófugo. Este individuo fue encontrado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Es un hombre de 72 años, quien fue identificado como René Segundo Córdoba Quesada. Además de que conducía a exceso de velocidad y escapó del lugar, no portaba su licencia de conducir, dado que esta había vencido en el año 2019. Hoy, durante la mañana, pasó a control de detención. Tenemos declaraciones de personal de Carabineros, quienes fueron los que realizaron la detención de este hombre la tarde de ayer, como les decía yo, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lugar en el que vive. Todo esto gracias a testigos y también a cámaras de seguridad que evidenciaron el paso de este vehículo, lograron captar su patente, lo que finalmente permitió identificar a este hombre. Pasemos a revisar de inmediato lo que nos decía Carabineros. Por una orden de investigar, personal de la 12 comisaría logró dar con el paradero del conductor y a la vez recuperar el vehículo que participó en el accidente de tránsito a través del empadronamiento de testigos y levantamiento de imágenes de cámaras que existían en el lugar, logrando situarlo tanto el vehículo como el conductor y de igual forma el trabajo pericial que realizó personal del Lavocar y personal de la CIAT. Lamentablemente en nuestro país, pese a que es una infracción grave, no conducir sin los documentos o con los documentos vencidos, esto no significa, por ejemplo, que se agrave la pena en el caso que está siendo formalizado este individuo, que es básicamente lesiones graves, gravísimas, un cuasi delito. Hoy, durante la mañana, pasó a control de detención. Finalmente, el tribunal determinó 120 días de investigación y como medida cautelar se decretó el arresto domiciliario nocturno para este hombre de 72 años que, como les decía yo, vive en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Tenemos declaraciones de la Fiscalía al respecto, vamos a pasar a revisarlas. La Fiscalía Sur formalizará a un imputado por el cuasi delito de lesiones graves y no prestar auxilio a un profesor universitario de 42 años a quien atropelló este domingo en la comuna de San Miguel. Su identificación se logró a partir de las declaraciones de testigos en el marco de las diligencias ordenadas por la Fiscalía Sur a personal especializado de Carabineros de Chile. La víctima quedó internada con riesgo vital en el Hospital Barros Luco. Bueno, finalmente este sujeto fue formalizado por cuasi delito de lesiones graves, gravísimas. Quedó con arresto domiciliario nocturno y además son 120 días de plazo para investigar este caso, conocer básicamente por qué este individuo decidió huir del lugar sin prestar ayuda. Hasta ahora los antecedentes preliminares hablan de que se habría asustado producto de que tenía su licencia de conducir vencida. Tenemos declaraciones de la familia de este profesor de 43 años que lamentablemente resultó herido en este atropello. Él cruzaba por un paso habilitado, sin embargo el conductor de este vehículo viajaba a exceso de velocidad y tras impactarlo además huye del lugar sin prestarle ayuda. Sus familiares hicieron una campaña para poder ubicar a esta persona. Finalmente esto se logró gracias a las cámaras de seguridad que evidenciaron, como les decía yo, la patente y a testigos también que pudieron percatarse de lo que había sucedido en ese momento y también lograron recordar algunas características tanto del conductor como del vehículo. Tras ser detenido, este individuo además reconoció su participación en los hechos. Tenemos declaraciones de la familia de la víctima en este caso, vamos a pasar a escucharlo. Es algo que no corresponde como ciudadanos, como seres humanos, no podemos cometer un acto de ese tipo y no prestar ayuda, lo mínimo que podemos hacer. Y dejar a una persona tirada en la calle con heridas de extrema gravedad y después hacer como si nada, encuentro que es muy brutal. Y por eso por lo menos es importante para nosotros que esta persona se haga responsable.
Lamentablemente en nuestro país el 34% de los accidentes que ocurren, ya sea por exceso de velocidad o por manejar bajo la influencia del alcohol, en el 34% de los conductores lo hacían sin su documentación al día, es decir, sin tener documentación, algo que es preocupante, y por lo mismo hay varias fundaciones como la Fundación Emilia que están impulsando un proyecto para que al menos, por ejemplo, cuando una persona choque o atropella a una persona, si es que no tiene documentos, esto signifique un agravante en la pena, ya que hasta ahora no lo es, simplemente es una infracción grave, gravísima, por la que el conductor debe pagar una multa de aproximadamente 150.000 pesos. Bueno, tenemos declaraciones además del Ministerio Público, en este caso arriesga la cancelación de por vida de la licencia de conducir y 3 años de cárcel. Pasemos a revisar. Calificación jurídica: los hechos antes descritos a juicio del Ministerio Público son constitutivos de los delitos de culposo de lesiones graves previsto y sancionado en el artículo 492 del Código Penal, y el delito de no detener la marcha, no prestar la ayuda posible a la víctima y no dar cuenta del accidente a la autoridad, previsto en el artículo 176 y sancionado en el artículo 195, ambos de la Ley de Tránsito, encontrándose ambos delitos consumados, y se le atribuye al imputado una participación criminal en calidad de autor. Cuasi delito de lesiones graves, entonces 3 años de cárcel arriesga. En todo caso, recordemos que en nuestro país las penas menores a 5 años pueden cumplirse en libertad vigilada, eso dependiendo de los antecedentes de la persona en cuestión. En este caso, el imputado quedó en prisión, pero en su domicilio y solamente durante la noche. Claro, aquí lo preocupante, Abelino, es que se repiten situaciones donde no se respetan los pasos de cebra, exceso de velocidad en zonas urbanas y además también el darse a la fuga. No es un hecho aislado, así que hay que obviamente replantearse lo que tiene que ver la educación vial y el respeto a lo que son obviamente las delimitaciones de los pasos de cebra, que poco se están respetando por estos días. Muchísimas gracias. Yo les cuento ahora que esta mañana el diputado presidencial Gabriel Boric fue a visitar a los denominados presos de la revuelta a la cárcel Santiago I. Bueno, no la pasó muy bien porque finalmente fue increpado por familiares de estos reos y también fue agredido físicamente al interior del centro penitenciario. Una mañana agitada tuvo el candidato presidencial de Frente Amplio ahí en Santiago I, y Felipe Hernández nos cuenta los detalles de todo lo que ocurrió en ese lugar. Felipe. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Todo lo que tú mencionaste es lo que ocurrió finalmente en el centro penitenciario Santiago I, donde Gabriel Boric, el candidato presidencial del Frente Amplio y del Pacto Lista Apruebo Dignidad, llegó hasta ese lugar con el objetivo de no solamente conversar con los denominados presos de la revuelta, sino también con los funcionarios de Gendarmería para conocer justamente la realidad que estaban viviendo. Fue ahí cuando él solicita entonces acudir hasta el módulo 12, que es el lugar donde están en este minuto internos estas personas detenidas por concepto de la revuelta, como se le ha denominado, producto del estallido social particularmente, y es ahí, entre otras cosas que sucedieron, fue increpado, le gritaron algunas improperios, y uno de los internos lo golpeó finalmente a el candidato presidencial y diputado de la República, Gabriel Boric. Dentro de todo esta trifulca que ocurrió al interior de Santiago I, que tan solo duró unos minutos, bueno, el candidato fue apartado de este lugar, fue llevado hasta una de las oficinas donde fue revisado por paramédicos de Santiago I, de Gendarmería particularmente, y bueno, no pasó a mayores. También se señaló por parte de Gendarmería que esto tan solo fueron lesiones leves. Escuchemos las palabras que entregó Gendarmería en esta mañana tras los incidentes ocurridos, una institución que está en este minuto movilizada de Arica a Puerto Natales, al menos así lo manifestaron sus funcionarios. Revisemos justamente las palabras de Patricio Baquedano, presidente de ANFUP. Los presos de la revuelta de estallido social se encuentran en el módulo 12, en donde el candidato estuvo en este módulo, lo increparon verbalmente y también fue agredido por un interno de ellos con golpe de puño en su rostro. Lamentamos lo que a él le ocurrió, pero eso es lo que viven los gendarmes el día a día,
para controlar la población penal, que es muy agresiva en esta unidad penal. Él estuvo en un módulo de baja peligrosidad, pero en este revuelto obviamente que él fue agredido por la población penal del estallido social. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Podemos conversar un poco? Gabriel, ¿podemos comentar lo que pasó? Palabras de Gendarmería al respecto, ahí están las palabras de los funcionarios de Gendarmería al respecto de lo que sucedió esta mañana. Esto fue minutos pasadas las 11 de la mañana cuando Gabriel Boric llega entonces con algunos miembros de su equipo, algunos integrantes de su equipo, a visitar justamente el centro penitenciario Santiago 1 aquí en la comuna de Santiago Centro. Y es ahí donde ocurren estas situaciones. Incluso fue increpado al intentar salir en un vehículo rojo bueno, fueron increpados por algunos familiares cercanos, amigos de estas personas que están en este minuto detenidos y como lo hemos señalado, denominados como los presos de la revuelta. Le increparon puntualmente señalándole que habría colaborado o había dado su firma, entre otras cosas, para el acuerdo del 15 de noviembre, también para la ley antibarricadas y que finalmente detonaron justamente en estas situaciones, en estas detenciones, en darle algunos privilegios aún mayores de seguridad y de orden público a las fuerzas policiales. Revisemos más palabras, más reacciones que pudimos recabar en esta jornada tras los incidentes ocurridos en Santiago 1, donde fue agredido, al menos en la parte interna de este centro penitenciario, el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Podemos conversar un poco? Gabriel, ¿podemos comentar lo que pasó a la salida del Santiago 1? Ahí podemos ver a Gabriel Boric, que lo hizo conversar. Gabriel, ¿cómo fue el trato con los familiares? Mira. La visita de Gabriel Boric me parece desubicada, la visita de Gabriel Boric me parece oportunista, la visita de Gabriel Boric me parece claramente impertinente y también me parece que es un aprovechamiento político. Cuando una persona que firma la ley antibarricada, que firma la ley antisaqueo, que firma para tener a miles de personas presas, eso que venga a visitar a Santiago 1, donde sabe que está la mayoría de presos políticos hoy día en Chile, es una vergüenza que solamente primero se reúna con un preso. Claro, desde Gendarmería enviaron un comunicado de prensa para señalar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los motivos por el cual Gabriel Boric llegó entonces hasta Santiago 1 y señalan 3 puntos. El parlamentario solicitó visitar y conversar con los imputados relacionados al estallido social, lo que se concretó el día de hoy, viernes 30 de julio, durante esta mañana. El diputado Boric manifestó la intención de ingresar al módulo 12, donde están internos relacionados con el estallido social, donde se produjo un incidente menor, donde algunos internos reaccionaron con gritos e increparon al parlamentario. Uno logró propinar una agresión de carácter leve. Personal de la unidad derivó al diputado a una oficina sin registrar alguna lesión. Y por último señala que tras retirarse del módulo, la población penal involucrada volvió a su rutina normal. Ese es entonces el comunicado de Gendarmería que entregó posterior a los hechos ocurridos esta mañana. El diputado y candidato presidencial Gabriel Boric hace tan solo segundos envió palabras, grabó un video para referirse a lo sucedido esta mañana. La subió a su cuenta de Twitter. Escuchemos lo que dijo el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la preocupación. Les cuento que hoy día en la mañana efectivamente asistimos al penal Santiago 1 en conjunto con otras parlamentarias para ver in situ la condición en la que están los presos de la revuelta. Esto en coordinación con los familiares, en particular de una persona que ha vivido graves injusticias. En ese contexto, en el trayecto sufrimos una agresión menor, frente a la cual hemos solicitado que no se instaure ningún tipo de sanción, porque lo que se está viviendo hoy día en Santiago 1, como en otras cárceles del país, ya es lo suficientemente grave e injusto. Seguiremos trabajando con la frente en alto por verdad, justicia, reparación, por el indulto a los presos políticos y porque hayan condiciones dignas y humanas en todas las cárceles de Chile.
Ahí está entonces las palabras del candidato presidencial de Apruebo Dignidad perteneciente a Convergencia Social. Hablamos de Gabriel Boric. Las reacciones hasta a este episodio que ocurrió y que vivió justamente el candidato presidencial están comenzando a llegar poco a poco. Les estaremos contando de todos esos detalles. Lo que ocurrió al interior de Santiago 1 es algo totalmente irregular. Lo que ocurrió, no me refiero puntualmente a lo que ocurrió con la visita, sino justamente al tema de los golpes que recibió justamente el candidato presidencial Gabriel Boric. Esto no debería haber ocurrido y podría haber sido aún mayor las consecuencias que podría haber ocasionado a el candidato presidencial Gabriel Boric. Roberto Vi. Sí, muy grave lo sucedido ahí en Santiago 1, Felipe, porque claro, algunos familiares de los imputados no le perdonan a Boric el hecho de haber participado en la aprobación de la ley antibarricadas, como señalabas recién, y también, como da cuenta algunos diarios que dicen que le gritaban: ¿cómo te da la cara para venir para acá? Y por tu culpa están presos. Le recriminaban al candidato del Frente Amplio. Un mal momento, sin duda, vivió Gabriel Boric en ese lugar. Y como bien decías también, esperemos que se pueda esclarecer lo que pasó adentro del penal, porque también fue peligroso, ¿no?, lo vivido ahí por Boric al interior de la cárcel. Muchas gracias, Felipe. En cualquier momento volvemos contigo. Le negaron el acceso a un restaurante porque no portaba su pase de movilidad, pero estaba en una comuna de fase 4. El registro de esta situación fue capturada por un cliente en Puerto Montt, que finalmente debió retirarse de este local. Hasta el momento, el restaurante y las autoridades sanitarias no han entregado una claridad respecto a este tipo de actualizaciones, a qué ocurre. Sabemos que el pase de movilidad funciona en los lugares en interior, no a exterior, pero es importante aclarar para que no se repitan situaciones como estas. Yo trabajo en turismo y en fase 4 está liberado para poder entrar a un restaurante. Sí, lo que se liberan son los aforos. Ya. No el pase de movilidad. Ya. ¿No le parece que esto es discriminatorio? Y así comenzó la polémica que dio inicio a un tenso momento en un reconocido restaurante de Puerto Montt. Las 2 niñas están vacunadas, ¿sabía? ¿Con pase de movilidad? No, porque venimos de Coyhaique y no lo alcanzamos a sacar. El registro fue capturado por la propia mujer, que viajaba en compañía de su familia y buscaba cenar en este restaurante al que no pudo ingresar porque le exigieron el pase de movilidad. Usted me dice que solamente con pase de movilidad puedo entrar en fase 4 acá en Puerto Montt. ¿En restaurante? En restaurante. Efectivamente, la ciudad de Puerto Montt se encuentra en fase de apertura inicial, lo que permite el funcionamiento de sus restaurantes todos los días. Pero hasta este episodio aún existían dudas respecto a la exigencia del pase de movilidad. Esta duda ya también nos la planteamos nosotros como Seremi el día de ayer y revisamos específicamente la normativa, y efectivamente en fase 4 ya el pase de movilidad no corre. Las medidas sanitarias que se deben adoptar en este tipo de locales varían de acuerdo a si los espacios son abiertos o cerrados. Al aire libre se debe cumplir la distancia de 2 metros entre mesas, mientras que en lugares cerrados a esta última exigencia se suma el requisito de ventilación. Se supone que supera la ley, se hace en base a una vacuna no experimental y esta es una vacuna experimental. Usted sabe que puede ser demandado por discriminación. Por otro lado también todos los locales gastronómicos podemos funcionar con admisión y podemos tener en el fondo el derecho a admisión. Y esa fue la decisión que se adoptó en el Tablón del Ancla, restaurante que se encuentra frente a la plaza de Puerto Montt y que por lo mismo suele recibir a una gran cantidad de clientes. Debido a ello, aseguran, son constantemente fiscalizados. ¿No le parece que esto es discriminatorio? No, no es discriminatorio. ¿Por qué no es discriminatorio? Si usted no tiene su pase de movilidad, nosotros nos ahorramos. Estamos trabajando con terrazas afuera y que no se exige el pase de movilidad. Ni siquiera estoy siendo discriminatorio porque si no, puede comer afuera en la terraza. Y según las autoridades, los locatarios tienen derecho de tomar este tipo de decisiones, pero ante estas situaciones los clientes igualmente podrían reclamar acudiendo a la justicia. Cualquier consumidor que sienta que no corresponde a esa situación puede hacer las denuncias, digamos, en esta situación de excepción sanitaria que hoy día estamos viviendo. Está discriminando. Sí, está discriminando. Y lo voy a funar en las redes. Pese a que en fase 4 este tipo de locales sí pueden recibir al público sin pase de movilidad, las autoridades continúan recomendando que quienes quieran sentarse al interior de un restaurante lo hagan una vez inoculados.
Bueno, vamos ahora al ex Congreso Nacional para hablar de la Convención Constitucional, porque ha surgido otra polémica, esta vez en la Comisión de Derechos Humanos. Algunos integrantes pidieron la salida de uno de sus miembros, el ex comandante de la Armada, Jorge Arancibia. Vamos de inmediato con Josefina de la Fuente, que nos tiene todos los detalles. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Roberto? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy tuvo que sesionar la Comisión de Derechos Humanos y uno de los temas protagonistas fue la participación de Jorge Arancibia en esta comisión. En particular a raíz de cartas que enviaron familiares de detenidos desaparecidos y también de ejecutados políticos que decían que les parecía indignante que Jorge Arancibia, quien había sido edecán de Augusto Pinochet, participara de esta Comisión de Derechos Humanos. A raíz de esto, entonces, que algunos convencionales comenzaron a cuestionar su participación. Y todo comenzó con María Rivera, convencional de la Lista del Pueblo, que hizo un cuestionamiento directo a Jorge Arancibia. Escuchemos lo que dijo al respecto. Don Jorge Arancibia ha reivindicado el rol que jugó la dictadura militar, donde tuvimos, todos sabemos, desaparecidos, torturados, exiliados, desterrados, presos, etcétera. Entonces nosotros vamos a hacer lo que tenemos condiciones de hacer, derivar, ¿no es cierto?, intentar que en el Pleno se discuta este tema y derivar, imagino, a la Comisión de Ética para que se discuta la participación de Jorge Arancibia en la comisión. Ahora, si efectivamente él dice que es un aporte para la democracia, ese aporte debiera ser que él no participe en esta Comisión de Derechos Humanos, porque los derechos humanos se violan por acción o por omisión. Bueno, ahí hablaba entonces María Rivera de la Lista del Pueblo, pero también otros convencionales se agregaron a esta preocupación de María Rivera, como por ejemplo la convencional del Frente Amplio, Giovanna Roa, quien respondió a una defensa que hizo Jorge Arancibia dentro de la comisión, donde él decía que no había ninguna razón concreta para excluirlo de este espacio, y ahí es cuando Giovanna Roa cita un inserto en el diario El Mercurio del año 2019 que firma Jorge Arancibia. Escuchemos en su declaración la descripción de este inserto y por qué cree ella que habría que hacer algo al respecto de la participación de Jorge Arancibia en este espacio. En 2019 firmó un inserto en el Mercurio en el que textualmente decía: el 11 de septiembre de 1973 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. Acá sabemos que Chile solo entró en el periodo más oscuro. No puede no ser concreto que usted firme abiertamente hace solo 2 años un inserto en el diario, además cómplice de la dictadura, haciendo una justificación del negacionismo. Si bien no tenemos normativa interna acá que lo tipifique, yo lo invito a ser consciente. Me parece que es un dato bastante objetivo del comportamiento y la forma que ha tenido usted de entender negar los derechos humanos. Bueno, y Jorge Arancibia después conversó con nosotros, dice que él no piensa renunciar a esta Comisión de Derechos Humanos, dice que él puede ser un aporte, que hay una carrera que lo respalda, que fue comandante en jefe de la Armada y que él se ha caracterizado por tener expresiones democráticas. Escuchemos lo que dijo Jorge Arancibia en defensa a estos cuestionamientos que le han hecho en la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos un pasado que es complejo, sí. Hay distintas visiones respecto a ese pasado, sí. ¿Se violaron los derechos humanos en el pasado? Sí. Es más, a partir de esa fecha, antes de esa fecha y hoy día, se están violando derechos humanos. ¿Cómo se le ocurre que voy a renunciar? Yo voy a hacer un aporte a esta comisión. Yo creo que el resultado de la comisión va a ser el adecuado. Ahora, si en la comisión solo ponemos un grupo de personas que piensen exactamente igual, es muy posible que esta definición que tanto se repite de la casa para todos vaya a resultar una casa que es para un grupo nomás. Bueno, y Jorge Arancibia además agregaba que él está en contra del negacionismo. De hecho, la discusión en el tema de la Comisión de Derechos Humanos se inició ayer cuando Manuel Bordarsky dijo que él consideraba que había que filtrar o no había que dejar que ciertas instituciones que tuvieran una incitación al odio o que fueran negacionistas, propiamente tal, pudieran participar de las audiencias públicas en esta Comisión de Derechos Humanos. Finalmente esa moción se aprobó y fue con el voto de Jorge Arancibia. Él dice también que está a favor de que
instituciones que sean negacionistas o que inciten discursos de odio no puedan participar y no puedan exponer en esta Comisión de Derechos Humanos. Por cierto que estos cuestionamientos a Jorge Arancibia han generado críticas y enojo en un sector de Chile Vamos, en particular Arturo Zúñiga después ingresó a la Comisión de Derechos Humanos a decir que le parecía inaceptable esta censura a Jorge Arancibia. Ingresó con derecho a voz Arturo Zúñiga porque él no es parte de la Comisión de Derechos Humanos, y también Marcela Cubillos a través de sus redes sociales dijo que este era un intento de censura que era inaceptable e ilegítimo. El tema de Jorge Arancibia finalmente se decidió que se va a tratar en el Pleno y ahí se va a poder tomar una decisión respecto a qué se hace. Lo más probable es que esto finalmente tenga que ser analizado por la Comisión de Ética. José, quedan 10 minutos para las 2. ¿Qué están haciendo ahora los convencionales ahí en el ex Congreso? Mira, ahora se acabaron las comisiones de la mañana y se sesiona los viernes siempre durante la mañana. Sesionaron distintas comisiones, algunos vieron el tema de reglamentarios, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos habló de esto, pero también de normas que los van a regir y por tanto las sesiones a esta hora en el ex Congreso Nacional ya estarían terminando y entonces se retomarían todo este trabajo el día lunes y el martes sería el pleno de la convención. Bien, José, muchas gracias ahí por todas las informaciones desde el ex Congreso. Cualquier cosa volvemos contigo. Gracias. Gracias, Josefina. Avanzamos en otro tema. Decenas de personas denuncian a una agencia de viaje, esto por no cumplir con lo pactado. Pagaron costosos paquetes turísticos y tras suspender los viajes se han negado a devolverle la totalidad de los dineros a los clientes que invirtieron en este viaje. Bueno, el CERNAC inició una demanda colectiva. La pandemia ha golpeado fuerte a la economía y sin duda los rubros relacionados al turismo se encuentran entre los más afectados. En el caso de las agencias de viaje, 2 años sin poder funcionar regularmente y viéndose obligados a reprogramar una y otra vez viajes y paquetes turísticos, ha impulsado a varios de sus clientes a cancelar sus planes de salida y solicitar la devolución de sus dineros. Y me dijeron que no, que por políticas de empresa no se hacían devolución. Y le dije, pero usted en ningún momento me informó y había en Facebook un grupo que salía molesto con Multiviaje. Entonces yo lo averigüé y empecé a ver que habían muchas quejas que venían desde el 2018. Y efectivamente existen una serie de denuncias contra la agencia Multiviajes por apropiarse de los montos invertidos en destinos al interior y exterior del país, viajes que hasta ahora no se han concretado. Y yo pagué, la suma de 449.500. Me respondieron que no se podía hacer una devolución. Compré 3 tours en la empresa Multiviaje. Son 605.800 pesos. Están certificados por Cernatur, que es lo peor porque con eso a la gente le da más confianza. En la mayoría de los casos, la empresa aludida ha ofrecido como únicas opciones reprogramar los viajes o devolver parte de los dineros pagados, algo que la ley del consumidor no avala. La agencia de viajes no está prestando el servicio e incluso está de alguna otra manera entregando una solución, pero una solución parcial porque no devuelve todo el dinero. Lo que aquí procede es que la agencia de viaje, frente a la no entrega del servicio, debe devolver todo el dinero. En el caso de esta empresa, durante lo que va de este año, hemos recibido más de 85 reclamos por parte de los consumidores tras la no devolución del total del dinero pagado tras la suspensión de estos viajes. El CERNAC ya denunció a esta empresa ante la justicia. En la agencia Multiviajes aseguran que están trabajando en intentar cumplir con los compromisos que mantienen con sus clientes e informaron que comenzarán a reanudar los viajes a partir del 8 de agosto. El tema de la devolución también es un poco complejo porque igual hay gastos de gestión. Ya, entonces, devolver el 100% ya sería imposible. Tenemos más de 10 trabajadores a cargo de nosotros. Entonces, tenemos que ir trabajando en base a que podamos todos mantener nuestro trabajo. Ya ahora vamos a comenzar a operar los viajes terrestres para ya en septiembre tener la operativa 100% completa, los viajes nacionales, internacionales. Frente a este panorama, la Subsecretaría de Turismo junto al Cernatur crearon un plan de apoyo a los grupos más afectados por la paralización de la industria turística, entre ellos la de los guías turísticos, servicios que también ofrecen varias agencias de viaje. Y que permite, hasta por este monto de 2.100 millones de pesos, repartirles dinero líquido, flujo de dinero constante, que les va a permitir desarrollar de mejor manera su trabajo. De todos modos, quienes opten por no reprogramar sus viajes y solicitar la devolución de la totalidad del dinero que pagaron pueden recurrir al CERNAC para una mediación o para sumarse a la denuncia colectiva que el organismo presentó contra la agencia Multiviajes.
Una tensa negociación mantienen 2.300 trabajadores y la empresa minera Escondida, que ofreció bonos y asignaciones que sumarían 18 millones de pesos. La propuesta es rechazada por el sindicato, que llama a aprobar la huelga. Más que clara es la postura de los trabajadores que este jueves se encontraban en la faena de la minera Escondida. Los 2.300 trabajadores del Sindicato 1 están definiendo su futuro en una tensa negociación colectiva. La última oferta de la empresa consiste en una serie de bonificaciones que sumarían 18 millones de pesos. Sus socios pueden votarla hasta el sábado, pero el sindicato llama a rechazarla por considerarla insuficiente. Una situación que generó diversas reacciones. No es común eso y se aleja de la realidad. Tú entras a una mina y no sabes si vas a salir. ¿Quién te devuelve la vida? Claro. ¿Ya? No hay dinero que valga eso. No. ¿Lo pueden aceptar eso? Imaginen esos millones de pesos. Pero si están exigiendo algo es porque la minera responde. Distintas sensaciones deja entre las personas que no pertenecen a la minería escuchar estos montos, pero que no son 18 millones de pesos como tal. En ese monto están los 3 millones como bono de término de conflicto, más otros 3 como crédito blando. De todas formas, se trata de un monto importante que se da en medio de una crisis económica. En otras grandes empresas del país, los bonos de término de conflicto han sido variables estos últimos años. En 2017, Banco Estado entregó 4,5 millones de pesos a sus trabajadores como bono de término de conflicto, mientras que Banco de Chile pagó 3,9 millones de este concepto y los trabajadores de CMPC Maule 1,2. Esto parece un monto muy elevado para el común de las personas. Sin embargo, estos montos son habituales en la gran minería del cobre. Esto se debe a que el trabajo minero es un trabajo muy especializado. Ocupa mucha maquinaria y tecnología de punta. Desde la minera Escondida se han limitado solo a explicar mediante un comunicado que la oferta que propone la compañía incorpora nuevos beneficios en materias altamente valoradas por los trabajadores, pero el sindicato número 1 plantea algo totalmente distinto. En un comunicado, los trabajadores del Sindicato 1 aseguraron que los cuantiosos bonos solo intentan pagar el mayor tiempo de trabajo y solicitan un bono equivalente al 1% de los dividendos otorgados a los dueños de la compañía, resaltando que se espera que Minera Escondida obtenga ingresos por $10 millones en 2021. En esta misma empresa, en 2017, pese a ofrecer 11 millones de pesos como término de conflicto, la huelga se concretó por 44 días. El inicio de alguna huelga en la minera, por supuesto que va a generar repercusiones en el mercado, tanto en las arcas fiscales locales como en la producción de cobre a nivel mundial. Esa huelga de 2017 significó pérdidas para el fisco por $740 millones, escenario que no se quiere repetir, aunque por ahora es una probabilidad real. 3:15, ya estamos de vuelta con las noticias y vamos a hablar ahora del supermercado social o despensa local. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? Esto es una iniciativa en la comuna de Puente Alto que va a beneficiar a pensionados que reciben menos que el sueldo mínimo. Fernanda Yure nos cuenta los detalles de todo esto. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas tardes. Claro, han sido meses complicados para el bolsillo de varios chilenos, sobre todo para el de muchos adultos mayores, y es por eso que la CMPC, en conjunto con la Fundación Red, que va a ayudar a distintos adultos mayores para poder ayudarles en estos momentos complicados para el bolsillo de muchas personas, como yo lo decía, en conjunto con la Red de Alimentos, van a impulsar esta iniciativa que se llama Despensa Local. Tú lo decías, un supermercado social que va a entregar alimentos y también distintos artículos de higiene personal para distintos adultos mayores en la comuna de Puente Alto. Se va a beneficiar aproximadamente 2.500 personas semanalmente, entregando 8 kilos de alimentos y también de distintos productos para entonces beneficiar a todas las personas que se han visto tremendamente afectadas económicamente durante los últimos meses. Han sido días complicados también con la pandemia
pandemia. Conversamos con adultos mayores que nos decían que ellos han tenido que estar encerrados, tampoco reciben tanta cantidad de dinero, por lo que estos días han sido bastante difíciles para ellos. Hay ciertos requisitos para entregar estos beneficios, son personas que reciben ingresos que son inferiores al sueldo mínimo y también personas que reciben la pensión de vejez también y que se están viendo bastante afectados por toda esta situación. Nosotros conversamos con la CMPC precisamente respecto a este beneficio que van a conseguir todas estas personas de la comuna de Puente Alto, que va enfocado principalmente a los adultos mayores. Escuchemos un poquito de qué se trata. Porque a propósito de la pandemia, lamentablemente, muchos de ellos o han quedado solos o no han podido recibir la ayuda de sus familiares, seres queridos, que muchas veces lo ayudan con los cuidados y lo ayudan con su alimentación. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para poder ayudar en solucionar ese problema? Y ahí es cuando Red de Alimentos presenta esta gran iniciativa. Y nosotros no hicimos más que sumarnos. Nosotros llevamos mucho tiempo en la comuna de Puente Alto, entonces nos calzó perfecto con la idea de poder ayudar a nuestros vecinos, sobre todo a los más vulnerables, porque esto va a estar focalizado en aquellos adultos mayores que tienen pensión básica solidaria o que reciben una pensión inferior al sueldo mínimo. Lo decíamos, es una iniciativa entonces de la compañía manufacturera, de papeles y cartones y la Red de Alimentos, que busca ayudar a todas estas personas. Están estos dos requisitos y se busca entregar entonces distintos elementos esenciales para todos los adultos mayores de la comuna de Puente Alto, que tiene uno de los índices de pobreza más importantes en la región metropolitana. Tiene un índice de pobreza que es superior al promedio que tiene toda la región metropolitana, y es por ello que se enfoca toda esta ayuda social en esta comuna en particular. Se va a hacer también un acompañamiento a lo largo del tiempo, porque no solo se entregarán este tipo de elementos y bienes, sino que también se va a asesorar a todos los adultos mayores con nutricionistas y trabajadores sociales. Conversamos con ellos qué les parece este beneficio que van a recibir. Escuchemos. Me parecería bien. ¿Por qué? Ha estado un poquito difícil la cosa con la pandemia. Y la jubilación, que es una miseria que le dan a uno. Estaría muy bien. La salud también, uno no puede trabajar a esta altura. Una buena noticia, sí, tenemos que arreglarlo con la pensión que tenemos. Gracias a Dios que no pagamos arriendo. Sí, pues hay gente que se levanta y no sabe si va a comer en el día. Gracias a Dios nosotros podemos decir, mañana vamos a comer esto, mañana esto. Claro. Gracias a Dios. Pero bienvenida la ayuda igualmente. Sí, pues. Claro, justamente la papelera tiene en las cercanías, ahí en la comuna de Puente Alto, un inmueble, una instalación que la van a comenzar a habilitar en los próximos días, y se espera que en septiembre o ya a principios de octubre esté habilitado este supermercado social, el primero en nuestro país, para ayudar entonces a tantos adultos mayores que tanto lo necesitan en estos momentos. Roberto. Bien, Fernanda, excelente iniciativa la del supermercado social o despensa local ahí en la comuna de Puente Alto, que esperamos que pronto esté en funcionamiento. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, quedan horas, la verdad, para renovar la tarjeta nacional estudiantil. ¿Cómo se realiza este trámite? Se lo vamos a preguntar a Marianela Estrada, que está con el director nacional de la JUNAEV, para que nos cuente de este proceso que es fundamental para los estudiantes. Mane. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, mañana es el último día para hacer este trámite tan importante para los estudiantes de nuestro país. Más de la mitad de quienes tienen la tarjeta nacional estudiantil no la han revalidado, así que este es un trámite que tiene en plazo hasta mañana, y esto es importante porque sabemos no hemos tenido clases presenciales, por eso tal vez no lo han necesitado y no han hecho este trámite, pero prontamente les pueden informar de sus establecimientos que hay que retornar y ya no van a tener el plazo para poder hacer esta revalidación, y es un 68% menos de pasaje que se paga al tener validada la tarjeta nacional estudiantil. ¿Cómo hacerlo? Estamos acá con el director de la JUNAEV, Jaime Toa, que nos va a contar entonces cómo se realiza este trámite, primero para los que tienen que renovar su tarjeta, esto es para los que entraron a quinto básico, primero medio, y también los universitarios. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente que hay varios trámites que se tienen que hacer dependiendo de lo que corresponde
corresponde a cada estudiante. Tú me preguntabas recién por los estudiantes que pasaron a quinto básico, primero y medio o de cuarto pasaron a educación superior. Ellos tienen que sacar una tarjeta nueva, porque la tarjeta que tenían ya no se puede renovar, es una tarjeta diferente. Y lo que tienen que hacer, obviamente, es estar matriculados en la escuela o en un instituto de educación superior y sacarse una foto. Aquí lo que necesitamos y lo que les pedimos, que más de la mitad de los estudiantes todavía no hacen, es sacarse una foto, y esto lo pueden hacer de dos maneras. En nuestra página web hay un capturador fotográfico donde lo pueden hacer desde sus casas y suben la foto a nuestro sistema, o si no tienen la posibilidad de hacerlo desde sus casas, nosotros estamos atendiendo en nuestras oficinas, tenemos módulos desplegados en todo el país donde el estudiante puede ir presencialmente y nosotros le sacamos la foto y con eso enviamos a fabricación su tarjeta, que le va a llegar cerca de 20 días después. Hay algunos estudiantes que hicieron este trámite cuando se fueron a matricular a principio de año en las universidades o en los colegios y todavía no les ha llegado la tarjeta. ¿Ahí cómo lo tienen que hacer? ¿Esto depende del colegio, depende de la JUNAEP? Nosotros, con los estudiantes que ya se sacaron la foto en su colegio o en la universidad, su tarjeta ya la tenemos y la mandamos a fabricar y se la vamos a hacer llegar apenas abran y estén recibiendo el lugar donde ellos estudian. Si es educación superior, normalmente va a ser en su oficina de asuntos estudiantiles, donde nosotros hacemos llegar las tarjetas y ellos las pueden retirar ahí. ¿Cómo lo tienen que hacer los estudiantes de la región metropolitana que ya tienen su tarjeta y solamente la tienen que revalidar? ¿Dónde pueden hacer este trámite? En la región metropolitana es muy sencillo. Los estudiantes que tienen que revalidar su tarjeta, que pierde la vigencia mañana, simplemente tienen que pasar por un tótem VIP antes de usar el sistema de transporte y revalidarla tecnológicamente. El estudiante la acerca en el tótem VIP y el sistema automáticamente le revalida la tarjeta y no hay que hacer nada más. No tienen que ir a nuestras oficinas, no tienen que postular, no tienen que pedir ningún trámite. Simplemente el tótem VIP se le va a revalidar de manera automática. ¿Qué pasa con los estudiantes en regiones? ¿Cómo tienen que revalidar su tarjeta? En regiones la tarjeta se usa de manera visual, entonces la revalidación no es tecnológica como en la región metropolitana, sino que se le pega el sello que todos los estudiantes conocen, que es un sello holográfico, en que se le va a pegar la tarjeta y que indica que es válida por todo el año 2021 hasta mayo del 2022. Ahí tienen que concurrir o a una de nuestras oficinas o los módulos que nosotros vamos moviendo por todo Chile, ver dónde estamos ubicados, concurrir y pegar su sello. Nosotros publicamos en nuestra página web todos los días dónde están los módulos ubicados, de manera que los estudiantes puedan mirar, ir y hacer este trámite lo antes posible. El llamado que hacemos a todos estos trámites distintos que hemos mencionado, que lo hagan lo antes posible, porque las tarjetas vencen mañana. Entonces, a partir del lunes, si un estudiante quiere usar el sistema de transporte público, no va a poder hacer uso de sus beneficios de descuento para estudiantes y va a tener que pagar una tarjeta, un pasaje de adulto, cosa que no queremos que pase. Queremos que los estudiantes mantengan sus beneficios, pero les pedimos que hagan un esfuerzo de hacer uno de estos trámites según le corresponda a cada uno. ¿Cuántos son los estudiantes que no han hecho la revalidación? Hay más de 500.000 de estudiantes que el día de hoy no ha hecho no ha revalidado su tarjeta o no ha solicitado, no ha hecho el trámite para tener su tarjeta nueva. Por eso la preocupación, son 500.000 de estudiantes que nosotros entendemos que no todos están en clases presenciales y no tienen la urgencia el día de hoy, pero algún día van a volver a clases, les van a avisar que tienen que volver a clases y lo que queremos es que ese día ya tengan su tarjeta vigente en su mano y no tengan que recién ahí hacer el trámite. Perfecto, muchas gracias por toda esa información. Entonces mañana, último día, es bastante sencillo para los que solamente tienen que revalidar, para los que tienen que sacar su tarjeta nueva, lo pueden hacer por internet o acudir a una oficina, así que ahí el llamado también a los que siempre están pendientes, que son los papás o las mamás que están ahí encima recordando este tipo de trámites, sobre todo ahora que no se ha utilizado el pase escolar o la tarjeta nacional estudiantil, bien digo, porque no han habido clases presenciales, así que mañana, último día. Perfecto, gracias Mane por estas recomendaciones. Bueno, así despedimos esta edición a través de las pantallas de CNN Chile, 3 de la tarde con 29 minutos, una jornada calurosa, pero sabemos que tenemos que prepararnos, sobre todo para el domingo, el lunes. Temperaturas récord, 28 grados vamos a tener, qué preocupante, porque se nos viene un verano, vaya, ¿no?